Le pedimos refugio a la Tierra. La humanidad nos construyó ciudades y nos protegió con naves de guerra. Antes de adentrarnos en esta historia, déjenme un comentario y díganme desde dónde nos ven. De verdad ayuda mucho al canal. La maltrecha nave de refugiados avanzaba a duras penas por el frío vacío del espacio. Su casco y sistemas fallaban tras meses de huida desesperada. Dentro, los últimos supervivientes de Colosia se apiñaban en espacios reducidos. Su otrora orgullosa civilización, reducida a 5.000 almas aterrorizadas sin ningún lugar a dónde ir. La embajadora Teller estaba de pie junto a la ventana de mando. Su mano de 4 dedos presionaba la barrera transparente mientras el pequeño planeta azul verdoso se hacía más grande ante sus ojos. La Tierra, su última esperanza. No le pasaba desapercibida la ironía de que la especie a la que una vez habían tachado de primitiva ahora representara su única oportunidad de sobrevivir. Estamos recibiendo una transmisión de su control orbital, anunció el primer oficial Naven, con la voz delatando el agotamiento que todos sentían tras su largo viaje. Teller enderezó la postura, ajustándose la banda ceremonial que la identificaba como la última alta funcionaria de su pueblo. Transmitir. La pantalla se iluminó, revelando el rostro de una mujer. Su piel oscura contrastaba con un impecable uniforme blanco adornado con insignias que Teller no reconoció. La expresión de la humana era reservada, pero no hostil. Nave de colisión, habla la comandante Elena Rodríguez del Comando Orbital de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Hemos recibido su señal de socorro y solicitud de asilo. Mantengan su trayectoria actual y prepárense para ser escoltados a las coordenadas de atraque. Teller inclinó la cabeza en el gesto tradicional de su pueblo. Comandante Rodríguez, soy la embajadora Teller de Colosia. Agradecemos su respuesta. Nuestra situación es desesperada. Buscamos solo refugio temporal hasta que podamos reconstruirnos en otro lugar. La mirada de la humana se suavizó ligeramente. Lo entendemos, embajadora. La Tierra ha estado monitoreando la situación en su sector. Nuestras naves los guiarán. Al finalizar la transmisión, Teller se permitió un momento de alivio. Habían establecido contacto. No los habían rechazado de inmediato. Era más de lo que se había atrevido a esperar después de que tantos otros sistemas les negaran la entrada, temiendo atraer la atención del Imperio Braxiano, que había destruido su mundo natal. A través de la ventana, aparecieron varias naves elegantes, formando una formación alrededor de su nave dañada. Teller había estudiado las capacidades militares de la Tierra durante su carrera diplomática, pero le sorprendió el avanzado diseño de estas naves de escolta. Quizás los humanos habían progresado más rápido de lo que sugería la inteligencia. Nos llaman de nuevo, informó Naven. Esta vez, apareció en pantalla otro humano. Un hombre mayor, de cabello plateado y rostro curtido. Embajadora Teller, soy el almirante William Chun de la Fuerza Unida de Defensa de la Tierra. Me han informado de su situación. La llevaremos a nuestras instalaciones lunares para un procesamiento inicial y una evaluación médica. A partir de ahí, discutiremos los arreglos a largo plazo. Almirante, le estamos muy agradecidos, respondió Teller. Pero debo preguntarle, ¿es consciente del riesgo? El Imperio Braxiano podría rastrearnos hasta aquí. Han jurado eliminar toda colisión. La expresión del almirante se endureció. Estamos al tanto de los braxianos. Embajadora, permítame ser muy claro. La Tierra no tolera bien las amenazas. Una vez que estén bajo nuestra protección, cualquiera que venga tras ustedes tendrá que enfrentarse primero a nosotros. Nos hemos preparado para esta posibilidad. Teller intercambió una mirada de sorpresa con Naven. Los humanos hablaban como si estuvieran listos para enfrentarse al Imperio, una potencia militar que había conquistado 3 sistemas estelares y aniquilado Colosas cuando se negaron a entregar sus recursos. Mientras su nave era guiada hacia la Luna, Teller observó la infraestructura orbital alrededor del planeta. Plataformas de defensa,
Astilleros y lo que parecían ser enormes emplazamientos de armamento imperial salpicaban el espacio alrededor de la Tierra. Esta no era la civilización en desarrollo que recordaba de las reuniones informativas de hacía tan solo 5 años. Se han estado construyendo, murmuró Naven, haciéndose eco de sus pensamientos. Preparándose para algo o alguien, añadió Teller en voz baja. La instalación lunar resultó ser un extenso complejo construido en uno de los cráteres más grandes de la Luna. Al atracar en un enorme hangar, Teller reunió a los demás líderes de su grupo de refugiados, el director médico Sabin, el jefe de ingeniería Perix y la conservacionista cultural Liria. Recuerden, les indicó, solo pedimos refugio temporal. Debemos ser humildes y agradecidos. La supervivencia de nuestra gente depende de causar una buena impresión. Al abrirse la esclusa, los recibió una delegación de humanos con diversos uniformes, liderada por una mujer alta de cabello rubio corto y penetrantes ojos azules. Embajadora Teller, bienvenida a la base Luna. Soy la directora Caterina Hayes del Programa de Integración de Refugiados de la Tierra. Estos son mis colegas de las divisiones de seguridad médica e infraestructura. Señaló al grupo que estaba detrás de ella. Teller realizó el saludo formal a su gente. Directora Hayes, le agradecemos su bienvenida. Puedo presentarle al Consejo de Liderazgo de nuestros supervivientes. Mientras se realizaban las presentaciones, los equipos médicos ya pasaban junto a ellos, dirigiéndose a la nave de refugiados para evaluar el estado de los supervivientes a bordo. Hemos preparado alojamientos temporales para su gente, explicó la directora Hayes mientras recorrían las instalaciones. Nuestros equipos médicos evaluarán las necesidades inmediatas de todos y comenzaremos a procesar los datos de su población para preparar su reubicación en la Tierra. ¿Reubicación?, preguntó Teller sorprendida. Teníamos previsto permanecer en una instalación orbital. No nos atreveríamos a imponer nuestra presencia directamente en su planeta. El director Hayes se detuvo y se giró para mirar a Teller directamente. Embajadora, permítame ser clara. La Tierra no se anda con medias tintas cuando se trata de ayudar a los refugiados. Su gente necesita hogares, no refugios temporales. Ya hemos comenzado la construcción de un asentamiento para su gente en la región de Norteamérica. Un lugar con condiciones climáticas similares a las que, según nuestras investigaciones, tenía su mundo de origen. Teller se quedó atónita. Tras meses de rechazo y temor, la rápida aceptación y ayuda de los humanos parecía casi demasiado buena para ser verdad. Pero el precio, logró decir finalmente, y el riesgo para su mundo. El director Hayes reanudó la marcha. Embajadora, la humanidad sabe algo sobre la crisis de refugiados. A lo largo de nuestra historia, hemos fracasado y hemos tenido éxito ayudando a quienes lo necesitan. Hemos aprendido de esas experiencias. En cuanto a los braxianos, hizo una pausa al entrar en un gran centro de mando repleto de pantallas y personal ocupado. Bueno, quizá el almirante Chin debería explicar esa parte. El almirante Chun los esperaba, de pie ante una pantalla holográfica que mostraba lo que Teller reconoció como el brazo espiral de la galaxia, que contenía tanto la Tierra como su destruido mundo natal. Embajadora, la saludó. Estaba revisando nuestra postura defensiva. Creo que deberíamos abordar sus preocupaciones directamente. Señaló la pantalla. La Tierra ha estado al tanto de la expansión braxiana desde hace tiempo. Hemos estado monitoreando sus movimientos mediante sondas de largo alcance y redes de inteligencia. La destrucción de Coyosia aceleró nuestros preparativos. El holograma cambió para mostrar la Tierra y el espacio circundante, donde Teller pudo observar una importante presencia militar, estaciones, plataformas de defensa y lo que parecían ser flotas de naves de guerra en diversas formaciones. Esta es nuestra red defensiva actual, continuó el almirante. Llevamos una década construyéndolo, desde que nuestras primeras sondas espaciales detectaron los movimientos de la flota braxiana en sistemas vecinos. No tenía ni idea de que la Tierra poseyera tal capacidad, admitió Teller.
Nuestra inteligencia sugería que su especie seguía centrada principalmente en el desarrollo interno. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de la almirante. Nos convenía que nos subestimaran. Pero no se equivoque, embajadora, la Tierra se toma muy en serio las amenazas a nuestra seguridad, y consideramos que los refugiados bajo nuestra protección son nuestra responsabilidad. Durante los días siguientes, mientras se procesaba a los refugiados collanos y los primeros grupos comenzaban su transporte a la Tierra, Teller se sintió cada vez más asombrada por la respuesta humana. No solo habían preparado alojamientos, sino que habían investigado exhaustivamente la biología, la cultura y las necesidades de los colisionadores. El asentamiento en construcción, al que llamaban Nueva Colosia, incluía instalaciones agrícolas diseñadas para cultivar alimentos compatibles, edificios que se adaptaban a las preferencias ambientales collanas y espacios culturales destinados a preservar su patrimonio. 2 semanas después de su llegada, Teller se encontraba con el director Hayes en una plataforma de observación con vistas al asentamiento parcialmente terminado en una región que los humanos llamaban Oregón. El paisaje de los imponentes árboles verdes y las montañas le recordaban dolorosamente las regiones de su mundo natal perdido. Deberíamos poder trasladar a los primeros 1000 refugiados aquí en un mes. Hayes decía que la construcción restante continuaría mientras se instalaban. Hemos reclutado voluntarios de las comunidades locales para que sirvan de enlace cultural y hemos establecido programas educativos en ambos sentidos. Los humanos aprendiendo sobre la cultura colosiana y su gente aprendiendo las costumbres terrestres. Teller se volvió hacia el director humano. Director Hayes. Catherine, debo preguntar, ¿por qué hacen todo esto? Otros mundos nos rechazaron por temor a represalias braxianas. Algunos incluso sugirieron que merecíamos nuestro destino por resistir al imperio. Sin embargo, la Tierra no solo nos da la bienvenida, sino que nos construye un hogar y nos ofrece protección. ¿Qué esperan ganar? Catherine guardó silencio un momento, observando la obra donde los humanos y los primeros trabajadores colosianos trabajaban codo a codo. Hay un viejo dicho en la Tierra, embajador allí, si no fuera por la gracia de Dios, estaría yo en su lugar. En otras palabras, reconocemos que lo que le sucedió a su gente podría sucederle a cualquiera, incluso a nosotros. A lo largo de nuestra historia, los humanos hemos aprendido por las malas lo que sucede cuando rechazamos a quienes lo necesitan. Se giró para encontrarse con la mirada de Teller. Pero más allá de eso, hay un aspecto práctico. Cada refugiado aporta conocimientos, habilidades y perspectiva. Su gente posee tecnología y sabiduría cultural distintas a las nuestras. Juntos somos más fuertes que separados. Y los braxianos le dicen con insistencia. Si vienen, dijo Catherine con serena confianza, aprenderán algo sobre la humanidad que otros antes que ellos ya descubrieron. No toleramos a los abusones. La primera gran prueba para la determinación de la Tierra llegó 3 meses después. Para entonces, casi todos los refugiados colosianos habían sido reubicados en el asentamiento terrestre, que rápidamente se estaba convirtiendo en una verdadera ciudad en lugar de un campo de refugiados. Los arquitectos colosianos habían comenzado a colaborar con diseñadores humanos, creando estructuras que combinaban las preferencias estéticas y funcionales de ambas especies. Se habían inaugurado escuelas donde los niños colosianos aprendían junto a estudiantes humanos en programas de intercambio cultural diseñados especialmente. Teller acababa de terminar de dirigirse a un equipo conjunto de investigación agrícola humano-collosiana cuando recibió la alerta en su dispositivo de comunicación. Se le heló la sangre. Mientras leía el mensaje, una nave exploradora braxiana había sido detectada entrando en el sistema solar. En cuestión de minutos, se encontraba en una instalación de comunicaciones segura, conectada remotamente con el almirante Chun y otros líderes de la defensa terrestre. Es una nave de reconocimiento de largo alcance, explicó Chun, mostrando las lecturas de los sensores. Protocolo braxiano típico. Envían exploradores antes de desplegar fuerzas mayores. Nos encontraron, dijo Teller con voz hueca. La pesadilla volvía a empezar. Encontraron la Tierra,
corrigió la general Sofía Akefer, comandante de las Fuerzas de Defensa Orbital de la Tierra. Y están a punto de descubrir que fue un grave error. Teller observó con asombro cómo los humanos activaban con calma los protocolos de defensa que claramente habían ensayado muchas veces. Se permitió a la nave exploradora avanzar hacia el interior del sistema solar, pasando junto a plataformas de sensores automatizadas que rastreaban cada uno de sus movimientos sin ser detectadas. Podríamos destruirla ahora, le explicó Sin a Teller. Pero es más valioso que vean exactamente a qué se enfrentarían si intentaran atacar. Un mensaje enviado a su flota nos resulta más útil que una nave que simplemente desaparece. La nave exploradora se aproximaba a la órbita de Marte cuando un escuadrón de interceptores terrestres apareció repentinamente, oculto tras la sombra de los sensores de Phobos. Las naves humanas, elegantes naves negras repletas de armas, rodearon la nave braxiana. «Les estamos contactando», informó el general Okafor. En la pantalla principal apareció la imagen de un comandante braxiano. Teller reprimió un escalofrío al ver al ser de 6 lados y piel grisácea cuya especie había destruido su mundo. «Nave braxiana», se dirigió el almirante Chin. «Han entrado en espacio controlado por la Tierra sin permiso. Indiquen su propósito de inmediato». Los ojos superiores de los braxianos se entrecerraron, una señal de sorpresa en su especie. «Reivindicamos el derecho de paso según la Convención Galáctica. Perseguimos a enemigos del Imperio». Se refiere a los refugiados colosianos, afirmó sin preguntar. Son fugitivos que desafiaron la autoridad imperial. Pertenecen al Imperio. Entréguenlos de inmediato. La expresión del almirante Chin no cambió, pero Teller notó un endurecimiento en sus ojos. Los colosianos están bajo la protección de la Tierra. Se les ha concedido el estatus de refugiados y el derecho de residencia. No pertenecen a nadie más que a sí mismos. Las arrugas del rostro del comandante braxiano se oscurecieron, una señal de ira. Ustedes dan refugio a criminales contra el Imperio. Esto es un acto de hostilidad. El Imperio no lo tolerará. Permítanme interrumpirlos. Chin interrumpió algo. Teller sabía que los braxianos lo consideraban una profunda falta de respeto. La Tierra no reconoce la autoridad de su imperio en este ni en ningún otro asunto. Los colosianos están bajo nuestra protección. Abandonarán este sistema inmediatamente y llevarán este mensaje a sus superiores. Cualquier acción hostil contra la Tierra o contra aquellos bajo nuestra protección será respondida con una fuerza abrumadora. Como para enfatizar el punto, las naves humanas activaron sus sistemas de armas, apuntando a la nave exploradora braxiana desde múltiples ángulos. El comandante braxiano siseó, parpadeando rápidamente con sus 6 ojos. Ustedes, humanos primitivos, no comprenden el poder que desafían. El Imperio reducirá tu mundo a cenizas, como hicimos con Colosos. Por primera vez, el almirante Chin sonrió, aunque su sonrisa carecía de calidez. Esperamos con interés su intento. Tienen 30 minutos para cambiar de rumbo y abandonar nuestro sistema. Transcurrido ese tiempo, consideraremos su presencia un acto de guerra. La transmisión se cortó y Teller se encontró temblando. Almirante, el Imperio enviará una flota de batalla. Destruyeron nuestro mundo por una provocación mucho menor que esta. Contamos con ello, embajadora, dijo el general Okafor con calma. Nos hemos estado preparando para este enfrentamiento desde que detectamos su patrón de expansión hace 5 años. Los braxianos han conquistado mundos menos desarrollados mediante la intimidación y una fuerza abrumadora contra poblaciones desprevenidas. Nunca se han enfrentado a una especie que los esperara. La nave exploradora braxiana partió según lo ordenado, acelerando de regreso hacia el sistema exterior. Naves humanas la siguieron hasta el límite de la heliosfera antes de regresar. Ahora nos preparamos, dijo el almirante Chin. Probablemente regresen en unas semanas. Con una flota de batalla. Teller se vio involucrada en las sesiones de planificación de defensa de la Tierra durante los días siguientes,
aportando información sobre las tácticas y la tecnología braxianas. Le asombró la profundidad con la que los humanos ya habían estudiado el imperio, recopilando información de diversas fuentes, incluyendo naves comerciales, refugiados de otros sistemas conquistados y sus propias plataformas de observación furtivas. Lo que más la impresionó no fue solo la preparación militar de los humanos, sino su serena determinación. No cundió el pánico entre la población cuando se supo que una fuerza alienígena hostil podría estar acercándose. En cambio, había una tranquila resolución que Teller encontró a la vez admirable y algo aterradora. «Parece que tu gente está casi ansiosa por este enfrentamiento», le comentó a Catherine Hayes mientras observaban un simulacro de defensa civil en la ciudad más cercana a Nueva Collía. «No ansiosa», corrigió Catherine. «Decidida. La humanidad tiene una larga historia de luchar contra la adversidad cuando algo importa lo suficiente. Y hemos aprendido que hay ciertos límites que deben trazarse, ciertos principios que deben defenderse sin importar el costo. Incluso para alienígenas que apenas conoces», preguntó Teller en voz baja. La mirada de Catherine era firme. «Sobre todo entonces, la forma en que tratamos a quienes son diferentes a nosotros define quiénes somos más que cualquier otra cosa». 17 días después de la partida de la nave exploradora, los sensores de largo alcance detectaron una flota de batalla braxiana entrando en el sistema solar exterior. La fuerza era considerable: un portaaviones de mando para cruceros pesados y 16 destructores, una flota más que capaz de abrumar las defensas de Colosos una vez caídas. La respuesta de la Tierra fue inmediata y coordinada. Las poblaciones civiles cercanas a las posibles zonas objetivo fueron trasladadas a refugios reforzados. Las fuerzas de defensa se pusieron en alerta máxima. En órbita alta alrededor de la Tierra, una flota de naves de guerra tomó formación. Había más naves de las que Teller había imaginado que poseían los humanos, desde ágiles cazas hasta enormes naves capitales. Desde el centro de mando lunar, Teller observó junto con los líderes humanos cómo la flota braxiana se aproximaba a la órbita de Marte. Allí se detuvieron y transmitieron un mensaje a la Tierra. El comandante de la flota braxiana apareció en la pantalla. Su ornamentada armadura denotaba su alto rango. «Pueblos de la Tierra, soy el comandante supremo Dresek del Imperio Braxiano. Habéis dado refugio ilegalmente a fugitivos reclamados por el Imperio y os habéis negado a entregarlos por estos actos de rebeldía. Vuestro mundo está ahora sujeto al juicio imperial», respondió el almirante Chin con voz firme. «Comandante Dresek, la Tierra no reconoce ninguna autoridad de vuestro imperio. El pueblo colosal está bajo nuestra protección como refugiados legítimos de la agresión. La destrucción de su mundo natal fue un acto de genocidio que la Tierra condena en los términos más enérgicos. Abandonaréis este sistema inmediatamente o afrontaréis las consecuencias». Los ojos superiores del comandante Dresek se abrieron ligeramente. El equivalente braxiano a una risa burlona. «Vuestra especie tiene fama de arrogante. Humanos, quizá una demostración os ayude a comprender vuestra situación». Sin previo aviso, uno de los cruceros braxianos disparó contra una estación de investigación terrestre deshabitada en órbita alrededor de Marte. La estación estalló en una bola de fuego antes de desintegrarse. «Eso fue solo una demostración», continuó Dresek. «Entreguen a los fugitivos de Collos en una rotación planetaria o comenzaremos a atacar sus hábitats orbitales, seguidos de sus ciudades». La transmisión se cortó. En el centro de mando, un tenso silencio se apoderó del lugar. Entonces, el almirante Chun se dirigió al general Okafor. «Inicien la operación Trueno». «¿Qué sucedió después?», preguntó Teller, asombrada. Desde posiciones ocultas por todo el sistema solar, escondidas en campos de asteroides, tras lunas y en la sombra de planetas, los recursos militares humanos se activaron repentinamente. Plataformas de sigilo, emplazamientos de armas y naves de guerra previamente indetectadas se revelaron, rodeando por completo a la flota braxiana. «Hemos estado preparando esto durante 3 años», explicó el general Okafor a Teller, observando su expresión de estupefacción.
Cuando nuestras ondas espaciales detectaron por primera vez la expansión braxiana en esta dirección, iniciamos un despliegue defensivo en todo el sistema. Cada luna, campo de asteroides y plano orbital cuenta con recursos ocultos. En la pantalla táctica, Teller pudo ver que la flota braxiana estaba completamente rodeada, con armas humanas apuntándoles desde todas las direcciones. El almirante Chin abrió un canal de comunicación con la nave de mando braxiana. Comandante Dresek, tal vez haya malinterpretado nuestra posición. Permítame aclararla. La pantalla mostró cómo la expresión del comandante braxiano pasaba de la confianza a la confusión mientras sus oficiales tácticos, presumiblemente, informaban sobre las fuerzas humanas que los rodeaban, repentinamente reveladas. Esta es su única advertencia, continuó Chin. Abandonen este sistema de inmediato e informen a su imperio que la Tierra y todos aquellos bajo nuestra protección están fuera de su alcance. Cualquier agresión posterior resultará en la destrucción de su flota. Las arrugas del rostro del comandante Dresek se ensombrecieron de rabia. ¿Se atreven a amenazar a una flota de batalla imperial? Sus armas primitivas no son rival para la tecnología braxiana. Hemos conquistado docenas de mundos. Ninguno de ellos era la Tierra, respondió Sin con sencillez. Lo que siguió fue algo que Teller jamás olvidaría. En lugar de retirarse, los braxianos lanzaron un ataque, apuntando a lo que consideraban el sector más débil de las fuerzas humanas. 3 destructores aceleraron hacia una posición cercana a Deimos. Las armas abrieron fuego. La respuesta humana fue inmediata y abrumadora. Los sistemas defensivos se activaron con una precisión jamás vista por Teller. El destructor braxiano líder fue alcanzado simultáneamente por múltiples armas de energía, y sus escudos colapsaron bajo el ataque coordinado. 2 disparos más perforaron su casco, y la nave explotó en un destello cegador. Los otros 2 destructores intentaron maniobras evasivas, pero se vieron atrapados en el fuego cruzado de plataformas de armas previamente ocultas en el propio Deimos. En cuestión de minutos, ambos quedaron inutilizados, con los motores apagados y las armas fuera de servicio. La voz del comandante Dresek resonó, con una furia evidente a pesar de la traducción. Esta traición no quedará impune. Todo el poder del imperio se abatirá sobre vuestro mundo. Pueden intentarlo, respondió el almirante Chin con calma. Pero antes, quizá quieran revisar la sección de motores de sus portaaviones de mando. Verán que, mientras hablábamos, hemos insertado disruptores especializados en sus sistemas de propulsión. En la pantalla táctica, Teller pudo observar pequeños drones autónomos acoplándose a las naves braxianas. La señal del motor del portaaviones de mando comenzó a fluctuar violentamente. ¿Qué habéis hecho?, exigió Dresek. Dresek ha demostrado que vuestra tecnología no es tan superior como creíais, respondió Sin. Esos dispositivos están accediendo a los sistemas de vuestras naves. En aproximadamente 3 minutos, tendrán el control total de vuestra propulsión, armamento y soporte vital. Ahora tenéis 2 opciones: retiraros inmediatamente siguiendo el rumbo que os indicaremos, o perderéis vuestras naves y tripulaciones. Por un tenso instante, pareció que el comandante braxiano se decantaría por la destrucción en lugar de la retirada. Entonces, las naves braxianas comenzaron a apagar sus armas. Esto no ha terminado, humanos, espetó Dresek. El imperio no olvida tales insultos. Ni la Tierra, respondió Sin. Recordad que, bajo la atenta mirada de las naves de guerra humanas, la flota braxiana se retiró siguiendo un rumbo preestablecido que los mantenía alejados de la Tierra y sus colonias. Al alcanzar la heliosfera, los rastreadores de largo alcance confirmaron su partida a máxima velocidad. En el centro de mando, el personal humano estalló en vítores. Teller se sintió abrumada por lo que había presenciado. Los humanos no solo se habían enfrentado al imperio que había destruido su mundo, sino que habían derrotado decisivamente a una flota de batalla braxiana sin perder una sola nave. ¿Cómo?, preguntó finalmente al almirante Chun.
¿Cómo desarrollaron tal tecnología y tácticas? Los braxianos llevan décadas expandiéndose, perfeccionando su arte de la guerra contra docenas de especies. La expresión de Chin era solemne a pesar de la victoria. La humanidad ha pasado la mayor parte de su historia luchando contra sí misma, respondió el embajador. No es algo de lo que estemos orgullosos, pero significa que hemos tenido muchas oportunidades para desarrollar el arte de la guerra. Cuando por fin logramos la unidad suficiente para mirar hacia afuera, trajimos esas lecciones con nosotros. Esperábamos no necesitarlas, pero no éramos tan ingenuos como para creerlo. ¿Regresarán?, preguntó ella. Casi con seguridad, respondió el general Akefer, pero no pronto y no sin refuerzos importantes. Tendrán que reconsiderar toda su estrategia para este sector del espacio. A medida que se extendía la noticia de la derrota braxiana, el ambiente entre humanos y colosianos pasó de la tensa preparación a una cautelosa celebración. En Nueva Colosia, que había estado bajo estrictas medidas de seguridad durante toda la crisis, los refugiados que habían vivido con miedo durante tanto tiempo por fin empezaron a creer que podían estar a salvo. 6 meses después del encuentro con la flota braxiana, Nueva Colosia se había convertido en una ciudad próspera. El asentamiento inicial se había expandido para dar cabida a los 5.000 refugiados, con distritos que reflejaban los estilos arquitectónicos y culturales de su mundo natal perdido. Ingenieros humanos y colosianos habían colaborado para crear una infraestructura que satisficiera las necesidades de ambas especies, mientras que los programas de intercambio cultural florecían. Teller estaba con Catherine Hayes en una colina con vistas a la ciudad mientras el sol se ponía, pintando el cielo de colores que le recordaban dolorosamente a las puestas de sol colosianas. «Es precioso», dijo en voz baja. «Más de lo que jamás hubiéramos podido imaginar cuando huimos de nuestro mundo en llamas». Catherine asintió. «La integración ha superado incluso nuestras previsiones más optimistas. Las contribuciones de vuestro pueblo a nuestro conocimiento científico y cultural ya han demostrado ser invaluables, y la tecnología defensiva que vuestros ingenieros desarrollaron con la ayuda de los collos contribuirá a proteger la Tierra si los braxianos regresan». Teller añadió: «La colaboración entre ingenieros humanos y collos ha dado lugar a avances significativos en la tecnología de escudos y sistemas de alerta temprana». «Cuando regresen», corrigió Catherine con suavidad. «Nuestra inteligencia sugiere que el imperio está reorganizando sus fuerzas. No aceptarán esta derrota fácilmente». Teller asintió con expresión seria. «No, no lo harán. Pero por primera vez desde la caída de nuestro mundo, creo que podríamos sobrevivir. No solo sobrevivir, sino tal vez incluso prosperar». La humana sonrió. «Ese es el objetivo. No solo coexistencia, sino verdadera integración y beneficio mutuo». Mientras caminaban de regreso a la ciudad, el comunicador de Catherine indicó un mensaje entrante. Su expresión se tornó seria al leerlo. «¿Qué sucede?», preguntó Teller con preocupación. «Nuestra red de monitoreo del espacio profundo ha detectado algo interesante», dijo Catherine con cautela. «Varias naves se aproximan desde la dirección del sistema Centauri. No es diseño braxiano». Teller sintió un escalofrío. «¿Otra amenaza?». «Desconocida por el momento, pero transmiten en frecuencias similares a las que usa su gente». La esperanza y la incredulidad luchaban en el interior de Teller. «Es imposible. Fuimos la única nave que escapó a la destrucción de Collosia». «Quizás no», sugirió Catherine. «Estamos enviando naves para interceptar e investigar. Pensé que debía saberlo de inmediato». 2 días después, Teller se encontraba de nuevo en el centro de mando lunar, observando cómo las naves humanas contactaban con las naves que se aproximaban. En la pantalla de comunicaciones, el rostro que apareció la hizo jadear. «Soy el capitán Kelber de la flota de resistencia de Collos», dijo la figura, con rasgos inconfundiblemente collonianos, aunque con cicatrices que no tenía la última vez que Teller lo vio antes de su huida. «Buscamos la nave de refugiados liderada por la embajadora Teller, que partió durante la caída de nuestro mundo». «Capitán Kelber»,
Teller dio un paso al frente, apenas pudiendo creer lo que veía. Sobrevivió. ¿Cuántos van con usted? La expresión del capitán cambió a una de asombro y alivio. Embajador, gracias a los cielos. Tenemos aproximadamente 12.000 supervivientes en nuestras 7 naves. La hemos estado buscando desde la evacuación. Nuestras comunicaciones de largo alcance resultaron dañadas durante la huida. 12.000 supervivientes más. Teller sintió que le flaqueaban las piernas y Catherine Hayes la sostuvo con delicadeza. Capitán Kelber. El almirante Chun se dirigió a la colusión. Soy el almirante William Chun de las Fuerzas de Defensa de la Tierra. Su gente es bienvenida. Ya hemos establecido un asentamiento para el primer grupo de refugiados. Comenzaremos de inmediato los preparativos para ampliarlo a su llegada. El capitán Collano parecía atónito. ¿Nos ofrecen un santuario, aun sabiendo que el imperio braxiano nos persigue? Los braxianos ya intentaron amenazar la Tierra una vez, le informó Chin. Se marcharon con menos naves de las que llegaron. Hemos dejado clara nuestra postura. La colusión está bajo la protección de la Tierra. Durante las siguientes semanas, los refugiados collanos adicionales se integraron al asentamiento, que se expandía rápidamente para acoger a los recién llegados. El gobierno humano ya había aprobado los recursos para la expansión, y equipos de construcción, mixtos de humanos y collanos, trabajaban día y noche. Lo que más impresionó a Teller no fue solo la construcción física, sino el cuidado puesto en la preservación del patrimonio cultural collosiano. Antropólogos e historiadores humanos colaboraron con conservacionistas culturales collanos para documentar tradiciones, expresiones artísticas y registros históricos. Se establecieron escuelas donde los niños collanos podían aprender tanto su propia historia como la de su nuevo hogar. Los hospitales incorporaban conocimientos médicos tanto humanos como collanos. Un año después de la llegada de los primeros collanos a la Tierra, Nueva Collosia se había convertido en una verdadera ciudad de casi 20.000 habitantes, 17.000 collanos y 3.000 humanos que habían elegido vivir y trabajar en la comunidad multicultural. La ciudad tenía su propia estructura de gobierno, y Teller servía de enlace entre el Consejo Collosiano y el gobierno de la Tierra. En el aniversario de su llegada, se celebró una ceremonia en la plaza central de Nueva Collía. Representantes de las naciones de la Tierra se unieron a los líderes colosianos para conmemorar lo que se denominó el Día del Primer Contacto, si bien el nombre resultaba algo inexacto, dado que humanos y colosianos habían tenido conocimiento mutuo durante décadas, aunque a distancia. Durante la ceremonia, la secretaria general de la Tierra, la doctora Amara Okonkuo, se dirigió a la multitud reunida. Hace un año, la humanidad se enfrentó a una decisión que nos ha planteado muchas veces a lo largo de nuestra historia: dar la espalda a quienes lo necesitaban por miedo, o tenderles la mano y acogerlos a pesar de los riesgos. La llegada de nuestros amigos colosianos nos obligó a demostrar no solo quiénes somos, sino también a quienes aspiramos a ser. Señaló la ciudad que los rodeaba, donde las agujas colosianas se alzaban junto a estructuras de diseño humano en una armoniosa fusión de estilos arquitectónicos. Lo que ven aquí es más que edificios e infraestructura. Es la manifestación física de un principio que ha guiado las mejores acciones de la humanidad. La medida de cualquier civilización reside en cómo trata a los más vulnerables, cómo responde a los gritos de auxilio y si tiene el valor de defender lo que es justo, incluso cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Entonces, invitaron a Teller a hablar. Al acercarse al podio, observó los rostros de su gente, rostros que ahora reflejaban esperanza en lugar de miedo, y a los seres humanos que lo habían hecho posible. Cuando nuestro mundo ardió y nuestra gente se enfrentó a la extinción, enviamos súplicas desesperadas. Muchos nos oyeron. Solo la Tierra respondió. Pedimos refugio temporal, un lugar donde recuperar el aliento antes de continuar nuestro viaje. La humanidad nos construyó ciudades y las protegió con naves de guerra. Hizo una pausa, la emoción amenazando con desbordar su compostura. En nuestra historia,
Habíamos observado a la humanidad desde la distancia, notando sus divisiones y conflictos. Algunos entre nosotros consideraban a su especie impredecible y potencialmente peligrosa. No supimos ver lo que ahora nos resulta evidente, que la lucha misma que ha definido la historia de la humanidad, la batalla entre su capacidad de destrucción y su capacidad de compasión, ha forjado en ustedes una fuerza singular. La plaza quedó en silencio mientras humanos y colosianos se escuchaban. Luchan con una ferocidad que asombró incluso al Imperio Braxiano. Sin embargo, construyen con una delicadeza que ha permitido que nuestra cultura, hecha añicos, comience a sanar. Se defienden con naves de guerra, pero reciben con los brazos abiertos. Esta dualidad, que una vez malinterpretamos como una incongruencia, ahora la reconocemos como el mayor don de la humanidad: la capacidad de ser guerreros y pacificadores, constructores y protectores. Al concluir la ceremonia, se inauguró un nuevo monumento en el centro de la plaza, una escultura que representaba manos humanas y colosianas unidas, elevándose sobre una base con la inscripción: «Pedimos refugio». Nos construyeron un hogar, en lengua humana y colosiana. La relativa paz duró 2 años. Nueva Coyocia prosperó y asentamientos integrados similares comenzaron a aparecer en otras regiones de la Tierra. A medida que la población colosiana crecía por crecimiento natural y la llegada de pequeños grupos de supervivientes que se habían ocultado en sistemas remotos, la cooperación entre humanos y colosianos propició avances en diversos campos, desde la medicina hasta la ingeniería y las ciencias ambientales. Entonces llegó el tan esperado regreso de los Brayanos, pero no de la forma prevista. El primer indicio fue una serie de ataques a puestos de avanzada humanos en el cinturón de asteroides. Naves pequeñas y veloces atacaban sin previo aviso, empleando tácticas de guerrilla, antes de desaparecer. El análisis inicial sugería tecnología braxiana, pero el patrón de ataque era distinto a su habitual enfoque directo. Mientras las fuerzas terrestres se movilizaban para defender el sistema exterior, el almirante Chin convocó a Teller a una reunión informativa de alto nivel. «Nos enfrentamos a algo nuevo», explicó, mostrando las lecturas de los sensores de los ataques. «Las naves utilizan sin duda tecnología braxiana, pero operan de forma incompatible con las tácticas imperiales. Nuestros analistas creen que podrían ser fuerzas interpuestas, mercenarios o especies clientes utilizadas para poner a prueba nuestras defensas sin implicar directamente al imperio». Teller estudió los datos. Una táctica común de los braxianos cuando encontraban resistencia inesperada. Usaban recursos prescindibles para sondear las debilidades antes de desplegar sus fuerzas principales. Esa es también nuestra evaluación. El general Akefer asintió. No solo están poniendo a prueba nuestra capacidad militar, sino también nuestra determinación. Quieren saber si defenderemos los puestos de avanzada remotos con la misma determinación que demostramos por la tierra. Durante los meses siguientes, los ataques de tanteo continuaron, aumentando gradualmente en frecuencia e intensidad. Las fuerzas terrestres respondieron en cada ocasión, repeliendo a los atacantes, pero sin lograr capturarlos ni destruirlos por completo. Las tácticas de ataque y fuga estaban mermando los recursos humanos y la moral. Entonces llegó la vía diplomática. Una nave que se identificó como mediadora neutral de un consorcio comercial solicitó permiso para entrar en el espacio terrestre. A bordo viajaba un enviado que afirmaba representar a varias partes interesadas que buscaban resolver el desafortunado conflicto entre la Tierra y el Imperio Braxiano. Al enviado, miembro de una especie llamada Talvik, conocida por su diplomacia mercantil, se le permitió aterrizar bajo fuertes medidas de seguridad. En una sala de conferencias del cuartel general del Gobierno de la Tierra Unida, el enviado presentó lo que denominó una propuesta mutuamente beneficiosa. El Imperio Braxiano está dispuesto a cesar toda hostilidad contra la Tierra y sus intereses, explicó el diplomático Talvik con fluidez. A cambio, solo solicitan la entrega de los líderes colosianos para ser juzgados bajo la ley imperial por crímenes contra el imperio, junto con ciertas concesiones tecnológicas. La expresión del secretario general Aunku permaneció impasible.
Y si nos negamos, la expresión del enviado no cambió, pero su tono se endureció ligeramente. Entonces es probable que los lamentables incidentes en su sistema exterior continúen y posiblemente se agraven. El imperio dispone de muchos recursos. Permítanme ser absolutamente claro. El secretario general respondió: la Tierra no negocia la entrega de quienes están bajo nuestra protección. Ni a ningún precio, ni bajo ninguna amenaza. El pueblo colosiano es ahora residente legal de la Tierra con todas las protecciones que ello conlleva. Quizás malinterpretan la gravedad del asunto. No, interrumpió Aconcuo. Creo que usted es quien malinterpreta. Nuestra respuesta a la flota braxiana hace 2 años no fue una demostración aislada, sino una declaración de principios. La Tierra no se dejará amenazar, intimidar ni manipular para abandonar nuestros principios ni a nuestros aliados. La compostura del enviado flaqueó ligeramente. El imperio ha conquistado docenas de mundos. Comanda flotas capaces de oscurecer vuestros cielos. ¿Acaso el destino de unos pocos miles de alienígenas justifica arriesgar vuestra civilización entera? El almirante Chun, que había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante. Eso es precisamente lo contrario. La cuestión es si el imperio valora sus ambiciones lo suficiente como para arriesgar su civilización entera atacando la nuestra. Tras el fracaso de la propuesta diplomática, los ataques indirectos aumentaron drásticamente. Los puestos de avanzada humanos por todo el sistema solar fueron objeto de asaltos coordinados. Las fuerzas terrestres respondieron con creciente contundencia, capturando finalmente varias de las naves atacantes. Como se sospechaba, estaban tripuladas por mercenarios de diversas especies, pagados por los aliados braxianos para poner a prueba las defensas de la Tierra. El conflicto se intensificó aún más cuando se detectó un gran meteoroide en trayectoria de colisión con Nueva Collía. El análisis determinó rápidamente que había sido desviado deliberadamente a esa trayectoria, un ataque cinético diseñado para destruir el asentamiento de Colosos sin implicar directamente a los braxianos. Las fuerzas de defensa de la Tierra interceptaron y destruyeron la amenaza, pero el mensaje era claro. Los braxianos estaban dispuestos a atacar a civiles en su persecución de los Colosos. En una instalación segura bajo la superficie lunar, los líderes de la Tierra convocaron un consejo de emergencia que incluía tanto a comandantes militares humanos como a representantes de los Colosos. Estos ataques continuarán, declaró el almirante Chun sin rodeos. Los braxianos están poniendo a prueba nuestra determinación y nuestras capacidades, buscando vulnerabilidades que puedan explotar en un ataque a gran escala, que sin duda están planeando, añadió el general Akefer. Nuestra inteligencia sugiere que han estado acumulando una flota mucho mayor que la que enfrentamos hace 2 años. Múltiples portaaviones de mando, cruceros pesados y naves de apoyo. Teller miró a los líderes humanos presentes en la mesa. Mi gente ha traído esta amenaza hasta sus puertas. Quizás deberíamos considerar reubicarnos en otro sistema, desviando la atención de los braxianos de la Tierra. La secretaria general Aconcuo negó con la cabeza firmemente. Esa no es una opción que consideremos, embajadora Teller. El pueblo colosiano ahora forma parte de la Tierra. No abandonamos a los nuestros. Entonces, ¿qué propone?, preguntó el capitán Kelber, quien ahora fungía como coordinador de seguridad colosiano. No podemos simplemente esperar a que llegue una flota imperial completa. La expresión del almirante Chin era sombría pero decidida. No tenemos ninguna intención de esperar. La Tierra nunca ha sido una civilización que se limite a reaccionar ante las amenazas. Activó una pantalla holográfica que mostraba un mapa estelar con un sistema resaltado cerca del límite del espacio controlado por los braxianos. Este es el puesto de avanzada Sigma 9, la base de operaciones donde los braxianos están reuniendo su flota de invasión. Nuestras ondas de sigilo han estado monitoreando su despliegue durante meses. Ahora contamos con datos exhaustivos sobre sus fuerzas, líneas de suministro y medidas defensivas. El general Akefer continuó: hemos estado desarrollando un plan llamado Operación Trueno Preventivo.
En lugar de esperar su ataque, pretendemos atacar primero, apuntando no a sus poblaciones civiles ni a sus mundos de origen, sino específicamente a sus áreas de concentración militar y bases avanzadas. Teller quedó atónito. ¿Están proponiendo atacar directamente al Imperio Braxiano? Ninguna especie lo ha logrado jamás con éxito. Ninguna especie ha tenido motivos suficientes antes, respondió el almirante Chin. Nosotros sí. Si permitimos que los braxianos ataquen en sus propios términos, incluso nuestras considerables defensas podrían verse superadas. Al atacar primero, controlamos el campo de batalla. El plan era de una audacia asombrosa. La Tierra desplegaría sus naves furtivas más avanzadas, equipadas con nuevos sistemas de armas desarrollados mediante la cooperación entre humanos y colosos, para destruir las áreas de concentración braxianas antes de que su flota de invasión pudiera partir. Simultáneamente, los canales diplomáticos informarían a otros mundos de las intenciones del imperio y de la limitada respuesta militar de la Tierra, enfatizando que la Tierra no buscaba la conquista, sino simplemente el derecho a existir libre de la agresión braxiana. Tras intensas negociaciones, la Tierra se preparaba para atacar a los braxianos. Tras el debate, el Consejo aprobó el plan. Los preparativos comenzaron de inmediato. Las naves de guerra más avanzadas de la Tierra fueron equipadas con las nuevas tecnologías y sus tripulaciones recibieron entrenamiento especializado. 3 meses después, la Operación Trueno Preventivo lanzó una flota de 30 naves de guerra humanas, incluyendo 5 de sus más recientes acorazados de clase Dreadnought, que partieron del sistema solar utilizando un revolucionario sistema de propulsión que combinaba la teoría de colisiones con la ingeniería humana. Esta tecnología les permitía viajar más rápido y con mayor sigilo que cualquier cosa que poseyeran los braxianos. Teller, junto con otros colosos y líderes humanos, supervisó la operación desde el centro de mando lunar. Durante 72 tensas horas, esperaron mientras la flota se dirigía a su objetivo. Cuando comenzó el ataque, se desarrolló con una precisión que incluso a Teller, quien había llegado a respetar la capacidad militar humana, le pareció asombrosa. La flota terrestre emergió del FDL y se dirigió directamente al área de concentración braxiana, con sus armas ya apuntando a naves e instalaciones clave. La sorpresa fue total. Antes de que los braxianos pudieran organizar una respuesta efectiva, las naves humanas habían destruido 3 portaaviones de mando, varios cruceros pesados y depósitos de suministros críticos. Las armas especializadas desarrolladas para la operación. Una combinación de rayos de energía capaces de penetrar los escudos braxianos y drones autónomos que interrumpían los sistemas de sus naves resultó devastadoramente efectiva. En 6 horas, la zona de concentración braxiana estaba en ruinas. La flota de invasión, cuyo objetivo era subyugar la Tierra, yacía destrozada. Las fuerzas humanas sufrieron bajas mínimas. Solo 2 naves resultaron gravemente dañadas y ninguna pérdida total. Mientras la flota terrestre se preparaba para retirarse, transmitió un mensaje a las fuerzas braxianas restantes. Un mensaje transmitido simultáneamente a todos los mundos dentro del alcance de comunicación, incluido el planeta natal braxiano. El rostro del almirante Chin apareció en las pantallas de todo el espacio conocido. Esto no fue un acto de agresión, sino de defensa. La Tierra no busca el conflicto con el Imperio Braxiano ni con ninguna otra civilización. Solo pedimos que se nos deje en paz junto con aquellos que han buscado refugio con nosotros. Que los acontecimientos de hoy demuestren claramente que la Tierra se defenderá a sí misma y a sus aliados con toda la fuerza necesaria. Hizo una pausa, con expresión severa pero no triunfante. Ahora volvemos a nuestro sistema solar. Hemos dejado intactos vuestros mundos civiles y poblaciones, aunque vosotros no nos extendisteis la misma cortesía. Recordad esta moderación y la fuerza que la sustenta antes de considerar atacar la Tierra de nuevo. La flota regresó al sistema solar 3 días después, donde fue recibida como héroes. La noticia de la victoria se extendió rápidamente por toda la Tierra y sus colonias. En Nueva Coyosia, Teller observó una compleja mezcla de emociones entre su gente,
alivio por la derrota braxiana, asombro ante la destreza militar humana, pero también preocupación por las posibles repercusiones. 2 semanas después de la operación, representantes de 5 sistemas previamente neutrales solicitaron relaciones diplomáticas con la Tierra. Especies que habían estado observando el conflicto humano-braxiano con cautela ahora veían a la Tierra como un posible contrapeso a la expansión del imperio. Durante meses transcurrieron sin respuesta braxiana, y la Tierra permaneció en alerta máxima. Pero con el paso del tiempo, la inteligencia sugería que el imperio estaba sumido en el caos. La decisiva derrota había dejado al descubierto las debilidades de su liderazgo militar y su estrategia. Los informes indicaban luchas internas de poder, con facciones que se culpaban mutuamente del fracaso. Entonces llegó algo inesperado. Desarrollo. Una nave diplomática braxiana se acercó a la Tierra, solicitando permiso para entrar en el sistema bajo bandera blanca. Tras un minucioso control de seguridad, se le permitió dirigirse a una instalación neutral en órbita lunar. El representante braxiano no era un comandante militar, sino un alto miembro de su cuerpo diplomático, una elección inusual que sugería un cambio significativo de estrategia. «Vengo autorizado por el Consejo Imperial para negociar los términos», declaró el diplomático sin preámbulos. El reciente incidente ha llevado a una reevaluación de la política imperial respecto a la Tierra y sus protectorados. El secretario general Aconcuo respondió con cautela: «La Tierra está dispuesta a escuchar su propuesta, pero debo dejar claro que nuestra postura respecto al pueblo colosiano es innegociable». «Entendido», respondió el braxiano, sorprendiendo a todos los presentes. El Consejo Imperial reconoce ahora que continuar el conflicto con la Tierra sería contraproducente. Proponemos un pacto formal de no agresión entre nuestras civilizaciones, estableciendo límites claros de influencia y protocolos para la resolución de disputas. Las negociaciones duraron 2 semanas, y el acuerdo final no solo puso fin a las hostilidades, sino que estableció un marco de actuación para un intercambio cultural y científico limitado. Los braxianos reconocieron formalmente la soberanía de la Tierra y su derecho a conceder asilo a refugiados, incluidos los colosos. A cambio, la Tierra reconoció ciertas reivindicaciones territoriales braxianas en sistemas distantes que no habían sido disputadas previamente. Lo más significativo fue que el acuerdo incluía disposiciones para que otras especies se unieran al marco, creando potencialmente un espacio más amplio en una región del espacio que durante décadas solo había conocido la expansión braxiana. Cuando se finalizó el tratado, Teller se encontró junto a Catherine Hayes en la plataforma de observación de la instalación lunar, contemplando la esfera azul verdosa de la Tierra. «Todavía me cuesta creerlo», dijo Teller en voz baja. «Cuando huimos de nuestro mundo en llamas, solo esperábamos sobrevivir. Nunca imaginamos que ayudarías a cambiar el equilibrio de poder en esta parte de la galaxia», concluyó Catherine con una leve sonrisa, «que encontraríamos no solo refugio, sino un hogar». Teller corrigió: «Encontraríamos aliados que lo arriesgarían todo para protegernos. No por lo que pudiéramos ofrecer a cambio, sino porque era lo correcto». Catherine guardó silencio un instante, pensativa. «Saben, a lo largo de la historia de la humanidad, a menudo hemos fallado precisamente en eso, en hacer lo correcto cuando era difícil o peligroso. Hemos rechazado refugiados, abandonado aliados cuando el precio parecía demasiado alto, priorizado la seguridad sobre los principios demasiadas veces. Quizás por eso esto nos importa tanto. No se trata solo del pueblo collosiano. Se trata de convertirnos en la civilización que siempre hemos aspirado a ser». 5 años después de que la primera nave de refugiados collos llegara a duras penas a la órbita terrestre, Nueva Collía se había convertido en una de las ciudades más vibrantes del planeta. Hogar de casi 50.000 collosianos y 20.000 humanos, se había convertido en un centro de intercambio cultural e innovación tecnológica. Comunidades integradas similares se habían desarrollado en otros continentes, y la arquitectura, el arte y la gastronomía colosianas se habían convertido en partes valiosas del paisaje cultural de la Tierra.
La paz con el imperio braxiano se mantenía, aunque no sin tensiones ocasionales. Más importante aún, el ejemplo de la Tierra, un mundo dispuesto a defender sus principios con poderío militar sin dejar de estar comprometido con la coexistencia pacífica, había comenzado a reconfigurar las relaciones interestelares en todo el sector. En el 5º aniversario de su llegada, Teller se encontraba en el podio de la plaza central de Nueva Collía, dirigiéndose a una multitud que incluía tanto a su pueblo como a los humanos que se habían convertido en sus protectores, aliados y amigos. Hace 5 años, le pedimos refugio a la Tierra, comenzó, con su voz resonando en el silencio de la asamblea. Llegamos desesperados, sin nada que ofrecer salvo nuestra gratitud y las habilidades de nuestra gente. Esperábamos, en el mejor de los casos, un santuario temporal, quizá un puesto de avanzada aislado donde pudiéramos reagruparnos antes de continuar nuestro viaje. Señaló la ciudad que los rodeaba, donde ahora se alzaban agujas colosianas junto a edificios humanos, donde las escuelas enseñaban los idiomas de ambas especies. Historias donde los hospitales practicaban la medicina integrada, aprovechando el conocimiento de ambos mundos. En cambio, la humanidad nos construyó ciudades, no campos de refugiados, no asentamientos aislados, sino verdaderas comunidades donde nuestras culturas podían fusionarse y crecer juntas. Cuando esas ciudades se vieron amenazadas, la Tierra las protegió con naves de guerra, arriesgándose a un conflicto con un imperio que ya había destruido nuestro mundo natal. Teller hizo una pausa, observando los rostros, tanto colosales como humanos, que se habían convertido en su comunidad. Al hacerlo, nos enseñaron algo que no habíamos comprendido del todo sobre su especie. A lo largo de la galaxia, a veces se ha visto a los humanos con recelo. Su historia de conflictos internos, su rápido desarrollo tecnológico, su disposición a luchar cuando se sienten amenazados, todo ello los marcaba como potencialmente peligrosos. Lo que no supimos reconocer fue que esas mismas cualidades, su feroz determinación, su pensamiento innovador, su disposición a defender lo que valoran, son también sus mayores fortalezas cuando se canalizan hacia la protección en lugar de la agresión. Se volvió hacia donde el secretario general Akonkuo y el almirante Chun estaban sentados entre los dignatarios. Le mostraron a la galaxia que la compasión y la fuerza no son fuerzas opuestas, sino complementarias. Que la civilización puede tanto extender la mano en señal de bienvenida como alzar un escudo en defensa. Que la verdadera medida del poder no reside simplemente en la capacidad de destruir, sino en el coraje de proteger. En los años siguientes, la relación entre humanos y colosos se profundizó aún más. Las tecnologías que desarrollaron juntos, particularmente en los campos de la energía sostenible, la medicina y los viajes espaciales, beneficiaron a ambas especies. El intercambio cultural enriqueció a ambas sociedades con literatura, música y arte humanos que incorporaban influencias colosas, mientras que las tradiciones colosas encontraron nuevas expresiones en su hogar adoptivo. Más importante aún, el ejemplo dado por la respuesta de la Tierra a los refugiados colosos comenzó a influir en las relaciones interestelares en todo el sector. Otros mundos que antes se habían mantenido neutrales por temor a represalias braxianas ahora veían a la Tierra como un modelo alternativo, una civilización que valoraba la cooperación y el beneficio mutuo por encima de la dominación. 10 años después de que aquella primera nave de refugiados desesperados llegara a la órbita terrestre, Teller se encontraba con su homóloga humana Catherine Hayes, ahora embajadora de la Tierra para asuntos interestelares, dando la bienvenida a representantes de 12 mundos a una cumbre histórica en Nueva Colosia. La reunión establecería una nueva coalición de mundos independientes, ni un imperio ni una alianza laxa, sino una verdadera asociación basada en principios compartidos de soberanía, defensa mutua e intercambio cultural. Mientras los delegados se reunían en el gran salón de reuniones, una estructura que fusionaba a la perfección los estilos arquitectónicos humano y colosal, Teller reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta allí. Desde la destrucción de su mundo natal hasta este momento de nuevo comienzo, el camino había estado marcado tanto por la tragedia como por una esperanza inesperada. Cruzó la mirada con Catherine al otro lado de la sala,
y la humana sonrió. Una sonrisa que reflejaba la comprensión de todo lo que habían vivido juntas, todo lo que habían construido. «Nos están esperando», dijo Catherine, acercándose. Teyera sintió, enderezando los hombros. Jamás imaginé, cuando huimos de nuestro mundo en llamas, que algún día podríamos ayudar a construir algo mejor sobre esas cenizas. Eso es lo que espero que la galaxia aprenda de la humanidad, respondió Catherine mientras caminaban juntas hacia el podio. Puede que no siempre acertemos a la primera, ni a la segunda, ni a la 10ª, pero seguimos intentándolo. Y cuando encontramos amigos que comparten esa determinación, hay muy poco que no podamos lograr juntos. Mientras tomaban sus lugares para inaugurar la cumbre, Teller observó a los delegados reunidos, representantes de especies que hasta hace poco habían existido aisladas o bajo la sombra de la amenaza imperial. Ahora se reunían en igualdad de condiciones, listos para forjar un nuevo camino. Bienvenidos, comenzó, con voz firme y clara, a la primera cumbre interestelar de cooperación. Nos reunimos aquí en Nueva Colosia, una ciudad construida con compasión y defendida con valentía, para comenzar a escribir un nuevo capítulo en nuestra historia compartida. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada los diversos rostros que tenía delante. Hace 10 años, un pueblo desesperado pidió refugio a la Tierra. La humanidad nos construyó ciudades y las protegió con naves de guerra. Hoy, los invitamos a unirse a nosotros para construir algo aún más grandioso. Un futuro donde ninguna civilización se alce sola contra la tiranía, donde la diferencia se celebre en lugar de temerse, y donde la mano extendida en señal de amistad sea tan fuerte como el escudo alzado en defensa. Y en todo el salón, los representantes de 12 mundos se pusieron de pie en señal de aprobación, listos para comenzar. Y ese fue el final de la historia. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y aquí te dejo otro video que seguro te gustará. Un abrazo y nos vemos en el próximo.